lo imprescindible para resucitar como Cristo resucitó. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice así: y si el Espíritu Santo de aquel, o sea, el Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, o sea, le dará vida a los cuerpos muertos y también fortalecerá nuestros cuerpos vivos ahora, también a vuestros cuerpos mortales. Hay tres partes que vemos aquí en este versículo. La primera parte es el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. La segunda parte, que Él vivificará nuestros cuerpos mortales. Y la tercera parte es si el Espíritu de aquel, el Espíritu del Padre, el Espíritu también del Hijo, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Y sobre esto estaremos hablando en esta preciosa mañana de resurrección. Entonces, en primer lugar, hermanos, vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso el día que el ángel descendió del cielo y removió la piedra donde estaba el Señor Jesús, muerto, y el Señor resucitó y salió de aquella tumba, victorioso. Y aquellos soldados romanos quedaron petrificados. No sé si lo vieron, pero supieron que algo había sucedido, de que un ángel había removido la piedra y que el Señor había resucitado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es indispensable para la salvación, porque dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es que el Señor nos dice que debemos de creer en nuestro corazón que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos para ser salvo. En otras palabras, el Evangelio descansa en dos columnas: en la muerte de Cristo y en su resurrección. Entonces, si tú todavía no crees en la resurrección de Cristo, no crees que Él se levantó de los muertos, que su cuerpo humano se levantó, todavía no alcanza la salvación, porque el Señor nos dice que debemos de creer en nuestro corazón de que Dios lo levantó de los muertos. En 1 Corintios capítulo 15, verso 14, dice el Espíritu Santo a través de Pablo: y si Cristo no resucitó, vana, o sea, no sirve para nada. Entonces, nuestra predicación, es lo que está diciendo Pablo. Si Cristo no resucitó, vana, no sirve para nada, nuestra predicación no tiene objeto. Y también dice, vana, no tiene objeto nuestra fe. Por lo tanto, el Señor quiere que nos demos cuenta de la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora un poco acerca de ese cuerpo que se levantó aquel día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue precisamente un domingo por la mañana. Y es la razón por la cual nosotros celebramos el día domingo como el día del Señor. El domingo viene Dominus Dei, es una palabra latina que precisamente significa el día del Señor. Y los cristianos no guardamos el sábado sino el domingo, porque los primeros discípulos del Señor, cuando resucitó Cristo, empezaron a guardar el día domingo, por si alguien les pregunte, les insiste la necesidad de guardar otro día. Los primeros discípulos del Señor hasta el día de hoy, nosotros guardamos el día domingo porque es el día en que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesús, que había quedado inerte, muerto, allá en la cruz del Calvario, que fue bajado por Nicodemo y también por José de Arimatea, ese mismo cuerpo muerto fue el que se levantó, hermanos, de la tumba. Y se levantó el Señor con sus heridas en su cabeza, de los clavos, con sus heridas en las manos y también de sus pies. Vemos, hermanos, en Lucas en su capítulo 24, versículos del 36 al 39, dice así el Señor: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo:
¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí nos dice claramente que el Señor Jesucristo tenía un cuerpo de carne y de hueso. Es el cuerpo que resucitó de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo niega, y lo digo amplia y directamente, los testigos de Jehová. Y si hay alguno que está aquí, está de acuerdo que pertenece a esa secta, sabrá que estoy diciendo la verdad. Creen que el Señor Jesucristo, su cuerpo, que murió en la cruz del Calvario, no resucitó, sino que solamente lo que salió fue un ser en forma de gas o un espíritu que salió de la tumba. También los musulmanes no creen en la resurrección del Señor Jesucristo. Creen que el Señor Jesús es un profeta. Yo venía platicando con un joven pakistaní en un avión y le estuve compartiendo el mensaje de Cristo. Y entonces cuando llegué al punto de hablar de la resurrección, él me dijo, Jesús no resucitó de los muertos. Mahoma sí. Los musulmanes no creen que Jesucristo resucitó de los muertos. Y también los judíos. Dice la palabra de Dios en Mateo, que los soldados, cuando vieron el terremoto, al ángel y todo lo que sucedió, fueron a hablar con los escribas y los fariseos. Y dijeron, esto sucedió. Y ya el cuerpo del Señor no está en la tumba. Eso se imagino que fueron a ver y no estaba el cuerpo del Señor en la tumba. Y le dijeron, les vamos a dar dinero y van a guardar silencio de todo lo que pasó. Y ustedes van a decir que vinieron los discípulos en la madrugada, en la noche, y se lo llevaron. Y dice Mateo que ese dicho ha permanecido hasta el día de hoy. Y ustedes saben que los judíos no creen, la gran mayoría no creen en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Creen que fue un profeta más, algunos no creen en su existencia, pero otros no creen en la resurrección del Señor Jesús. Así es como ustedes pueden ver, la humanidad está llena de personas que por no creer en la resurrección de Jesucristo no han alcanzado la salvación. Pero sabemos, hermanos, en cuanto al pueblo judío, que todo Israel será salvo cuando el Señor venga otra vez. Durante la tribulación, el Espíritu Santo va a venir con gran poder y van a llorar. Va a ser el gran lamento de Jacob cuando los judíos incrédulos puedan saber que Jesucristo y creer que Jesucristo resucitó de los muertos y es el Hijo de Dios. Pero también el espíritu del anticristo, nos dice el gran apóstol Juan en su primera carta, que el espíritu, o sea, el anticristo va a ser una persona, precisamente la palabra anti es una palabra griega que significa en contra de Cristo. Pero nos dice el apóstol Juan acerca del espíritu del anticristo y del anticristo mismo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu o toda persona que tiene al Espíritu Santo en su corazón, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no lo confiesa, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis venido, que viene y que ahora ya está en el mundo. Yo mismo recuerdo que llegó un tiempo cuando empecé a leer algunas, estaba en la universidad, cuando empecé a leer algunos libros esotéricos, y que precisamente llegué yo a la conclusión que posiblemente el Señor Jesucristo no había venido en carne, sino que Él había sido como un fantasma. Y ahora yo puedo entender que el espíritu del anticristo ya está viviendo en mi corazón. Cuando uno empieza a dudar y uno no lo tiene en su corazón, uno tiene muchas dudas en cuanto al cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el anticristo, que es un emperador, que viene un emperador mundial, esa persona precisamente va a negar que Jesucristo, dice aquí la Biblia, Él vino en carne. Va a decir, así como yo pensaba que Él fue un fantasma, un espíritu, que el Señor Jesucristo no hizo carne, no se hizo Dios, no se hizo carne, y que su carne no resucitó de los muertos. Así lo dice claramente Juan, que va a ser uno de los puntos distintivos del anticristo. Ahora, el cuerpo que se levantó de la tumba de nuestro Señor Jesucristo es un cuerpo humano, un cuerpo inmortal e incorruptible. O sea, el cuerpo del Señor Jesucristo no va a morir jamás. No se envejece, no se enferma, no puede ser herido, no puede ser lastimado. Así es el cuerpo maravilloso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Pero este cuerpo que Jesucristo tenía en su resurrección, que lo tiene hasta el día de hoy, y Él está aquí entre nosotros, podía recibir alimentos. Muy interesante. Y leemos en el versículo 42 y 43 del capítulo 24, que dice así el Señor Jesús. Entonces, se dice así del Señor Jesús. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Así es que este Jesucristo demostró que Él no era un fantasma, no era un espíritu, sino que era un cuerpo humano, que Jesucristo era un ser humano glorificado, sí, pero a Dios hombre, pero que su cuerpo era un cuerpo humano, por eso Él comió delante de ellos. Y también lo vemos, hermanos, allá cuando el Señor nos habla, cuando Él estuvo desayunando con sus discípulos. Pedro y sus compañeros, los otros discípulos del Señor en 6, estaban pescando. Entonces el Señor Jesucristo desde la orilla estaba amaneciendo y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y no se dieron cuenta que era el Señor. Entonces, después de que les dijo que lanzaran la red al lado derecho y sacaron 160 peces, ya cuando llegaron a la orilla del mar, estaban puestas unas ascuas y estaban unos pescados asándose. Y trajeron de aquellos pescados, porque el milagro que el Señor hizo, un milagro real, no era una visión que vieron que había muchos pescados. Jesucristo le dijo: traigan de los pescados que ustedes acaban de pescar. Y entonces ellos comieron junto con el Señor Jesucristo aquel día en la mañana preciosa, cuando el Señor Jesucristo les demostró a sus discípulos que Él había resucitado entre los muertos. Pero también, hermano, leemos que el Señor Jesucristo tuvo y tiene sus heridas en su cuerpo. En Juan, en su capítulo 20, los versículos 20 y 27, leemos lo siguiente: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Luego dijo a Tomás, todavía en el versículo 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y después vienen las preciosas palabras, hermanos, que hablan de la divinidad de Jesús. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús, ese Jesús, es nuestro Dios. Si ese Jesús no es tu Dios, no eres todavía salvo. Pero otra cosa, una de las características del cuerpo de Jesús es que no era inmediatamente reconocible. Leemos allá en Juan capítulo 20, versículo 14, que María ya se había asomado al sepulcro y el Señor no estaba ahí, y estaba llorando. Y Jesús se puso a sus espaldas. Y entonces, cuando empieza a hablar el Señor Jesús con ella, María le dice, María Magdalena, creyendo que era el jardinero: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está para que yo lo vuelva a recoger. Porque ella no había reconocido, no reconoció la voz del Señor Jesucristo, lo vio y no lo reconoció, porque inmediatamente no era reconocible, así era el cuerpo del Señor Jesucristo. También en Lucas capítulo 24, vemos acerca de los dos caminantes que iban al pueblecito, iban de Jerusalén a Emaús. Uno de ellos era Cleofas, siervo del Señor también. Y en ese camino, quizá a la mitad del camino, el Señor Jesús se acercó junto a ellos y empezó a caminar con ellos. Y todavía no se metía el sol, cuando ya llegaron a Emaús ya, pero todavía no. Y el Señor estaba hablando con ellos y no lo podían reconocer, ni su voz, ni su cuerpo. Pero ya cuando llegaron a Emaús y cuando dijeron: Señor, quédate con nosotros porque se hace tarde. Hay un corito muy hermoso: quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Es un corito muy bonito porque es tomado de aquí, de que ellos invitaron a Jesús se quedara con ellos. Y tú ya has invitado a que Jesús venga a vivir a tu corazón. El Señor aceptó la invitación de estos dos caminantes a Emaús. Tú lo has invitado a que venga a tu corazón para que perdone tus pecados. El Cristo resucitado, el Cristo glorioso, el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que cuando empezó a partir el pan, no sabemos si fue porque vieron las heridas de las manos del Señor o porque el Espíritu Santo le reveló que era Jesús, lo reconocieron. En ese momento reconocieron que Jesús era el que había resucitado y que estaba ahí con ellos. Y este mismo Jesús estuvo hablando, Él recorrió la Biblia, el Antiguo Testamento, para hablar acerca de su persona. Y esto, hermano, nos quiere decir que la Biblia está impregnada de la persona de Jesús. Porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia.
Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios Padre. Por lo tanto, al inspirar a todos estos escritores, ese mismo Espíritu estaba hablando del Señor Jesús. Por eso es que está salpicado de una manera gloriosa la Santa Biblia de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Jesús hacía referencia a su persona como el Hijo de Dios a través de la Biblia. También, hermanos, sabemos que el Señor Jesucristo ya no estaba regido por las leyes del tiempo y del espacio. Porque dice la Biblia, allá en Lucas capítulo 24, versículo 30, que precisamente del pasaje que estamos viendo, de la persona que estamos viendo de Jesús con sus dos discípulos, que cuando ellos lo reconocieron, ese cuerpo humano, el Hijo de Dios, dice la Biblia, que desapareció. No se esfumó, desapareció, su cuerpo desapareció. Pero también leemos allá, hermanos, en Juan capítulo 20, versículo 19, leemos aquel hermoso pasaje donde dice la Biblia que el Señor Jesucristo se puso en medio de ellos. Su cuerpo, su persona completa, no solamente su cuerpo, el ser humano, el Dios hombre estaba ahí con ellos. Pero estaban las puertas cerradas por miedo a los judíos. Acaban de matar al Señor Jesús, pensaban que los podían matar a ellos también. Y cerraron herméticamente las puertas y las ventanas. Y el Señor Jesús se puso en medio de ellos. Qué cosa tan hermosa es el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Y también no estaba limitado a las leyes del tiempo ni del espacio, porque Él fue alzado. Leemos en Hechos 1:19, que estando los discípulos con Él, adorándolos y aún unos dudaban, el Señor fue levantado. Venciendo las leyes de gravedad, el Señor fue levantado y se quedaron viendo al Señor Jesucristo, a los discípulos, como el Hijo de Dios maravilloso, nuestro Salvador, que nos ama tanto, ascendía al cielo. Entonces los ángeles del Señor le dijeron, así como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá. El Señor Jesucristo, hermanos, viene otra vez. Vamos a celebrar un momento más la cena del Señor. Y el Señor nos dice que debemos celebrar en memoria del Señor esta ordenanza, dice, hasta que yo regrese, hasta que Cristo venga. Porque ese Jesucristo que resucitó de los muertos, ese mismísimo Cristo, viene otra vez para ocupar el trono de David su padre, para resucitar a los muertos y cambiar a los que están vivos, transformarlos en un cuerpo inmortal cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez para arrebatarnos en las nubes del cielo. Y hermanos, el cuerpo de Jesucristo es una esperanza para nuestro propio cuerpo, porque vamos a tener también nosotros, por su gracia, un cuerpo resucitado. Repito, cuando venga el Señor Jesús, algunas personas o muchas personas creyentes van a estar vivas. Y esas personas vivas, su cuerpo va a ser transformado y va a ser exactamente igual al nuestro, que seremos resucitados entre los muertos, van a ser iguales para ser arrebatados en las nubes del cielo. Y seremos iguales, hermanos, como el Señor. Dice en 1 Juan capítulo 3, en su versículo 2, dice así, el Señor algo muy hermoso. Amados, ahora somos hijos de Dios, ya lo somos los que lo tenemos. Cuando yo hablo de que todos somos hijos de Dios, estoy hablando a los que han aceptado a Cristo. Tú puedes estar aquí y no ser hijo de Dios. Solamente los que tienen a Cristo en su corazón. Y lo digo esto porque antes de que yo fuera salvo, yo estaba sentado así como ustedes en las bancas. Y el pastor decía, todos ustedes son creyentes. Entonces yo decía, yo soy creyente. Y ustedes tienen que ganar almas, yo tengo que ganar almas. Ustedes tienen que orar, entonces yo voy a, ustedes que están aquí van a ir al cielo. Entonces yo siempre pensaba que era cristiano, porque como los pastores decían, los que están aquí son salvos, pues yo me adjudiqué algo que no me pertenecía. Por eso quería aclarar ahora, de que si tú no has nacido de nuevo, si la sangre de Cristo no te ha limpiado, las promesas del Señor no son tuyas hasta que tú recibas a Cristo en el corazón. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando se manifieste en las nubes del cielo, seremos semejantes a Él. Aquí habla entonces ya de la resurrección y de la transformación de nuestro cuerpo, porque le veremos tal como Él es. Ahora no lo podríamos ver tal en su gloria hasta que nosotros mismos estemos resucitados. Y aún los que han partido a la presencia del Señor están viendo su gloria, pero cuando ya venga su cuerpo resucitado va a ser una completa revelación, porque alma y cuerpo van a estar viendo al Cristo resucitado.
Y también nosotros, hermanos, no estaremos bajo las leyes del tiempo y del espacio, porque vamos a ser arrebatados. Cuando usted arrebata alguna cosa de la mesa, así seremos nosotros, así lo dice la palabra de Dios. Seremos arrebatados junto con aquellos que no murieron y seremos arrebatados para estar junto con los millones y millones y millones de ángeles que estaremos alabando al Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Y nos vamos a poder reconocer. Yo voy a poder reconocer a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos. Voy a poder reconocer a ustedes y ustedes a mí. Nos vamos a reconocer los unos a los otros. Sí va a ser posible. Y Dios nos dio una probadita de esto cuando subieron al monte de la transfiguración, que fue el Señor Jesucristo con sus 3 amados discípulos. Y entonces el Señor se transfiguró y empezó a hablar en la transfiguración con 2 personas reales, con Moisés y Elías. Y ellos supieron, sin que Jesucristo le dijera, ellos supieron que ahí estaba Moisés y que ahí estaba Elías. Elías no sufrió muerte, él fue arrebatado en su cuerpo humano, igual que Enoc al cielo. Moisés sí murió. Aún dice la Biblia que Satanás estaba luchando con el arcángel Gabriel por el cuerpo de Moisés. Pero ellos reconocieron aún al espíritu de Moisés y el cuerpo de Elías lo pudieron reconocer. Entonces vamos a reconocerlo, va a ser algo grandioso, hermanos, va a ser algo maravilloso. Y cuando la hermana Lourdes hablaba acerca de que le daba gusto verlos a ustedes aquí, porque a muchos de ustedes los conoce, así va a ser, hermanos, en el cielo, cuando nosotros nos veamos otra vez. Yo recuerdo, hermanos, yo sé que les ha pasado a muchos de ustedes, y como antes viajo un poco, pero ahora viajaba mucho más antes de que se enfermara mi esposa. Y siempre mi esposa me llevaba ya sea a la terminal de los autobuses o al avión. Pero lo más hermoso era cuando regresaba. Siempre que regresaba era la cosa más hermosa, hermanos. Bajarme el avión y verla. Y así va a ser, hermanos, cuando estemos en el cielo. Vamos a ver a aquellas personas que amamos tanto, aquellos que han perdido un hijo, un padre, un hermano. Nos vamos a volver a ver. Va a ser una cosa maravillosa y vamos a estar alabando al Señor por los siglos de los siglos. Un espíritu de alabanza eterno. Y el cielo es un día eterno, hermano. No hay noche ni es un día para siempre, un solo día. Eterno. Así lo dice la palabra del Señor. Y el cuerpo nuestro también, hermanos, será inmortal. Porque dice primera que de Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros. Está pensando Pablo que él podía alcanzar la segunda venida de Cristo. Dice, y nosotros seremos transformados. Y es hermoso, hermanos, ver la profecía de la Biblia. A mí me encanta la profecía. Yo veo muchos programas cristianos en la televisión. Hay un hermano que me encanta, que lo veo los miércoles en la noche de la profecía. Preciosos, porque es tan real. Inclusive este hermano se va a ir a Israel para hablar algo sobre la gran tribulación que va a venir allá. Una cosa tremenda que está haciendo el hermano. Porque la profecía bíblica se va a cumplir al pie de la letra. Y aquí el apóstol Pablo está hablando al final que habla de la final trompeta. Y todavía Juan no escribía el Apocalipsis y ahí habla Juan acerca de las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Y aquí entonces Pablo está diciendo, hablando de la 7ª trompeta que se va a tocar para que cuando el Señor Jesucristo venga. Y seremos nosotros resucitados, y aquí dice incorruptibles. Entonces seremos también, hermanos, inmortales. Nosotros no vamos a poder envejecer y no vamos a poder morir, no nos vamos a enfermar, no podremos ser lastimados, no sufriremos hambre, ni sueño, ni calor, ni frío. Va a ser un estado simplemente maravilloso. Mi esposa me decía, yo quisiera morirme joven, porque si yo me muero de viejita, voy a estar viejita en el cielo, me decía. Digo, no te preocupes, mi amor. El Señor nos va a rejuvenecer en la resurrección y así va a ser, hermanos. No sé si nos va a poner el Señor pelo negro a todos o a lo mejor nos los pone rubios. Gracias al Señor. Ahora, hermanos, quiero que veamos acerca del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es imprescindible para resucitar. Así como es lo que dimos como título del mensaje. Es necesario algo imprescindible para poder resucitar cuando el Señor Jesucristo venga. Y habla aquí el Señor sobre el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, hermanos, es de Dios el Padre y también es de Dios el Hijo. Y leímos nosotros al principio en Romanos 8:11, sí, eso es condicional. El Espíritu Santo mora en vosotros. Entonces después habla acerca que vamos a resucitar, que va a ser vivificado nuestro cuerpo. Por lo tanto, hermanos, debemos de estar súper seguros de que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón cuando suene la última trompeta, que podamos resucitar. Estaba leyendo acerca de Wolfgang Amadeus Mozart, el gran músico, un prodigio austriaco. A los 5 años era un gran compositor. Murió como a los 36 años de edad, un gran compositor. Sin embargo, no tuvo muchos amigos, pero recorrió muchas partes de Europa. Cuando inclusive él murió habiendo sido una persona tan famosa, casi nadie fue a la iglesia para celebrar su sepelio. Y empezó a llover, de tal manera que cuando sacaron su cuerpo para ser enterrado, no había nadie más que aquellos que lo sepultaron. Su esposa no se preocupó para saber dónde estaba sepultado. Y hasta el día de hoy, tratando de encontrar sus huesos, no se sabe. 260 personas creo están sepultadas en el mar, que se cayó el avión de Malasia, de Malasia Airlines. ¿Dónde están? Todavía no saben. Y quiero decirles, hermanos, pero qué maravilloso es que el Señor sí sabe. Porque cuando Él venga otra vez y los que tenemos el Espíritu Santo y morimos con el Espíritu Santo en el corazón, muchos quizás si morimos en el mar, quizá un pedazo va a estar en un tiburón y otro pedazo en nuestro cuerpo en otro tiburón y otro quizá en otro tiburón. Otros quizá van a estar en el polvo de la tierra nada más, otros cenizas. Pero el Señor conoce cada molécula, cada átomo de nuestro ser. Y nuestro cuerpo, hermanos, es la gloria de la resurrección y del poder de Dios que va a resucitar ese cuerpo tuyo y mío. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, es Dios mismo y el Espíritu Santo es nada menos que un regalo de amor del corazón de Dios. Si tenemos al Espíritu de Dios, Dios nos los ha regalado como el gran regalo del amor de Dios. Qué hermoso que podamos tener su Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora, el Espíritu Santo no viene automáticamente, sino hay un solo camino para recibir el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la Biblia, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí nos dice el Señor el cómo. Y habiendo creído en él. Pero dice en primer lugar, hermanos, que tenemos que oír la palabra de Dios. Dice aquí, habiendo oído la palabra de verdad. Y tenemos que compartir la palabra de verdad. La palabra de Dios es la palabra de verdad. Y si quieres recibir el Espíritu Santo, tienes que oír la palabra de verdad, porque hay palabra aparentemente de Dios, pero es palabra de mentira. Me ha dolido mucho, yo creo que a ustedes también en esta semana que pasó, ver que en la República Mexicana, en Ixtapalapa, que ya tiene muchos años, la celebración pagana, y estuve yo viendo en la televisión cómo los varones estaban sajando su cuerpo, lacerándolo, y después los azotaron, traían la corona de espinas, no los clavaron, pero los subieron a una cruz. Un dolor tremendo, terrible, por eso está la Cruz Roja ahí, y están muchos médicos, porque le preguntaron a uno, dice, quiero tener el perdón de mis pecados. Y también vi en las Filipinas a los que verdaderamente crucificaron, esta semana pasada los crucificaron, porque están buscando el perdón de los pecados. Porque, hermanos, la jerarquía no les ha dicho, no ha impedido eso. Eso nos indica a nosotros que no se está diciendo la verdad. Aunque sea una iglesia mayor, y hablo respetuosamente, lo digo de la iglesia católica, lo digo respetuosamente. Porque ellos han permitido y se sigue permitiendo de que hagan esto, porque están pensando erróneamente, una mentira, que si purgan sus pecados van a alcanzar la salvación. Y lo están haciendo con toda la devoción de su corazón, y el problema es que están dándoles palabra de mentira. Y la palabra de mentira también les invita a que vayan a confesar sus pecados al hombre, para que le pidan perdón, y el hombre tiene la capacidad y la autoridad de perdonar sus pecados según ellos.
y que también reciban el cuerpo del Señor cuando es transformado, en la transubstanciación, en la misa. Y cuando ellos lo comen por la boca, están comiendo al cuerpo de Jesús. No es cierto, porque a Jesucristo se recibe por la fe. Y claramente el apóstol Pablo dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Por lo tanto, la palabra de mentira ha corrido, ha invadido los países y las personas están creyendo la palabra de mentira, hermanos. Ahora dice aquí el apóstol, tenemos que oír el evangelio, las buenas noticias, que podemos ya ser perdonados, ya hoy, que podemos ya tener vida eterna hoy, que podemos saber que estamos seguros de ir al cielo hoy, que podemos tener hoy un nuevo corazón, y todo por la muerte, el sacrificio indiscutible de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que creer en Él, como dice Efesios capítulo 1, 13, y habiendo creído en Él. Entregarle, hermanos, creer, es entregarle nuestro corazón a Jesús. Hay muchas personas que creen en la persona de Jesús. Por así decir, todo el mundo cree. En las cárceles, en todas las religiones. Aún los espiritistas creen en el Señor Jesús. Pero es que no es una creencia psicológica, mental. Tenemos que entregarle nuestro corazón a Jesús para que sea nuestro Señor. Y apoyarnos total y plenamente en su sacrificio para el perdón de los pecados. Ese es el evangelio. No hay otro. Ni le podemos añadir algo ni quitar algo, porque entonces nos volvemos falsos profetas. Y cuando llegamos a los pies de Jesús, somos sellados. Qué maravilloso. Por el Espíritu Santo, un sello indeleble, eterno en nuestro corazón. Ahora, quiero terminar diciendo que hace una analogía el apóstol Pablo en Romanos 8:11, en este versículo que leímos. Dice que el mismo Padre que resucitó a su Hijo, el mismo Padre nos va a resucitar a nosotros. Y eso me hace pensar, hermanos, que tenemos nosotros los cristianos muchas cosas en común. Y debemos de tenerlas para la honra y la gloria del Señor Jesús. Leemos allá, hermanos, en Hechos, en su capítulo 2:44, dice así la palabra del Señor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Debemos de tener todas las cosas en común, nuestras casas en común, estar abiertas nuestras casas para los hermanos, tener abiertos los automóviles, tener abierto la mesa. Hay personas a las cuales no puede uno ir a su casa porque le da uno miedo, ¿verdad? Porque quizá no tenemos tener ese espíritu, hermanos. Ese espíritu de tener todas las cosas en común lo quiso imitar trágicamente el comunismo. Ustedes y yo lo sabemos. Han tratado, ¿verdad? Los comunistas, el comunismo se ha acabado. Cuba es comunista. Corea del Norte es comunista. Vietnam es comunista. China es comunista. Y ahora, en muchos países latinoamericanos, dice ya no, nosotros somos comunistas, somos socialistas. Solamente se cambiaron el nombre. Pero es la misma enseñanza del comunismo. Que ellos trataron, ¿verdad? Marx y Engels y todos los demás, trataron de que todas las cosas tuvieran en común. Todo. Que no hubiera clases sociales ni ricos ni pobres. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Pero no es así. La razón por la cual no puede ser así es porque el comunismo es materialista y también es ateo. O sea, no creen las cosas del Espíritu y no creen en Dios. No creen en Dios Padre, no creen en Dios Hijo, no creen en Dios Espíritu Santo. No creen en la Biblia, no creen en el cielo, no creen en el infierno, no creen en el diablo. Y entonces ellos han querido forjar esta enseñanza comunista que por muchos años, ¿verdad?, golpeó duramente a nuestro mundo y lo sigue haciendo. Quisieron tener las cosas en común, pero con una doctrina errónea. No se puede. Ustedes saben hablar del terrorismo. El terrorismo principió con los comunistas. Entonces, ellos, uno de los puntos que ellos, porque yo me gustaba el comunismo antes de conocer a Cristo, mi padre me convenció de no era comunista, pero sí simpatizaba con el comunismo. Primeramente, son las cosas, es la infiltración, meterse a las escuelas, meterse al gobierno. Después desestabilizar, y después el terrorismo, y después la adopción del comunismo, y después la purga, matar a todos los burgueses capitalistas, o sea, nosotros, que tenemos una casa, que recibimos un sueldo más o menos regular. Y ese terrorismo, hermanos, precisamente viene del comunismo.
Ya se utilizó esa palabra para lo que está sucediendo en el mundo entero. Ahora los musulmanes utilizan mucho el terrorismo y otras personas más. Pero partió del comunismo. Pero doy gracias a Dios, hermanos, que nosotros sí podemos tener las cosas en común. Porque tenemos un mismo Padre. Nuestro Padre es tu Padre y es mi Padre, hermanos. Tenemos un mismo Salvador. Tenemos un mismo Espíritu Santo. Tenemos una misma Biblia. Y tenemos también, hermanos, un mismo mensaje, el mensaje de la cruz. Tenemos una misma esperanza de la resurrección. Tenemos también el mismo cielo. Tenemos la esperanza del arrebato. Tenemos esperanza, hermanos, de la transformación de nuestro cuerpo. Tenemos una misma gran comisión y un mismo gran mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esas cosas están en común. Vamos a fijarnos más las cosas que tenemos en común que aquellas cosas que son diferentes. Pero tú, mi querido amigo, si es de cualquier religión, a un miembro de esta iglesia, tú puedes decir, tengo el Espíritu Santo en mi corazón. ¿Quieren cerrar sus ojos todos, por favor? Quiero hacerte una pregunta y quiero que la contestes con toda la sinceridad posible. Y esta es, quiero que levantes tu mano si tienes la seguridad de que Cristo vive en tu corazón, de que el Espíritu Santo vive en tu corazón y que estás sin sombra de duda que tú vas a resucitar de los muertos y vas a ir al cielo cuando el Señor te llame. Todos los que estén seguros de esto, levanten su mano. El que no esté seguro, no levante su mano. Solamente los que estén seguros, no la bajen, por favor. Los próximos 20 segundos, déjenla así. Me dirijo a ti, que no puedes levantar tu mano. Recibe a Cristo en este momento. Bajen sus manos todos, por favor. Si tú no pudiste levantar tu mano, te invito a que recibas a Cristo con estas palabras. Tú que no levantaste la mano. Acepta al Señor y dile, Señor Jesús, gracias porque me amas, porque en la cruz del Calvario llevaste mis pecados y moriste en mi lugar. Gracias por tus clavos y tus heridas y tu sangre, Señor, porque esta sangre me limpia de todo pecado. Reconozco que soy pecador, estoy perdido, Señor, pero creo que moriste en mi lugar en la cruz. Creo que estás vivo, que resucitaste al tercer día. Y en esta mañana, Señor, te recibo en mi corazón como mi único, suficiente y personal Salvador. Amén.